Buenas noches, siendo las 6:43 del 29 de junio del 2024, la presente sala procederá a evaluar en una segunda instancia los hechos ocurridos que llevaron al demandante Carbones de Ceremón Limited al no aceptar lo pretencioso ante la Administración Tributaria en cumplimiento del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo. La sala escuchará los antecedentes, declaración, argumentos y conclusiones relacionadas al caso objetivo. Por lo consiguiente, convocamos a los abogados de apertura representando a la demandante y demandado. Iniciamos primero con la parte demandante, por favor, el abogado de los abogados de primera instancia, por favor, acá. Dian, ¿quiénes son? Listos, usted, por favor. Y su merced la abogada de relator de apertura, la parte demandante, ¿cierto? Ok, listo. Ok. Listo. Entonces, en primera instancia, vamos a dar la palabra al demandante. Buenas noches, alegatos de apertura. Buenas noches, señor juez, su señoría. Me presento, mi nombre es Lizeth Polet Pérez Montealegre, identificada con cédula de ciudadanía 1070-945-424 de Facatativá, profesional con número de tarjeta profesional 223-465, y actuando como abogada representante de mi cliente Carbones Cerrejón Limitada con número de NID 860-069-804. Bueno, de acuerdo a posteriormente los antecedentes nos indica que mi señor juez que Carbones Cerrejón Limitada presentó las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los bimestres 1 al 6 del año 2012. Para el primer bimestre se presentó el 13 de marzo del 2012, el segundo bimestre el 14 de mayo del 2012, tercer bimestre el 13 de febrero del 2013, cuarto bimestre 25 de enero del 2013, quinto bimestre 11 de junio del 2013, sexto bimestre 15 de enero del 2013. Seguidamente, el 2 de julio del 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional del Impuesto de Grandes Contribuyentes expidió los siguientes requerimientos especiales, en los cuales propuso modificar las declaraciones de IVA, adicionando un mayor impuesto generado a la tarifa del 16% por el retiro de inventarios, concretando en las emulsiones utilizadas en la extracción de carbón, más la sanción por inexactitud de esta manera. En el bimestre gravable del 2012, el primer bimestre, requerimiento especial 312-820-15-000072 por un mayor impuesto generado por 1.810.435 millones, más la sanción por inexactitud del 160% por 2.896.696 mil. En el bimestre 2, el requerimiento especial 312-382-015-000073 por un valor de 1.934.435 y la sanción por 3.095.048. Bimestre 3, 312-820-15-00074 por un valor de 1.624.898 y la sanción por 2.599.837. Cuarto bimestre 312-380 15-00075 por 1.907.440 y la sanción por 3.051.904. Quinto bimestre 312-380-015-00076 por 1.682.069.000 y la sanción por 2.691.310.000. En el último bimestre, el sexto, ya fue en el documento 312-382-015-00077 por un mayor impuesto generado por valor de 1.978.510.000 y una sanción por 3.165.616.
Seguidamente, el 31 de marzo del 2016, la Dirección Seccional del Impuesto de Grandes Contribuyentes expidió las liquidaciones oficiales de la revisión 31-24-120-160 00025, la 302-420-16-00032, 312-41-20-16-00019, 31-24-120-16-00012, 31-24-120-16-00029 y la 312-120-16-00030, en las que modificó la declaración del IVA de los bimestres 1 al 6 del año 2012, en los términos propuestos en los citados requerimientos. Pero ya para el 19 de mayo del 2015 mi cliente interpuso recursos de consideración, los cuales fueron resueltos por su Dirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN a través de las siguientes resoluciones, en las que confirmó y modificó las declaraciones cuanto a la causación del impuesto por retiro de inventarios, pero redujo la sanción por inexactitud aplicando el principio favorable conforme a lo dispuesto en la ley 1819 del 2016. De esta manera, para el bimestre del año grabable 2012, en el bimestre 1, la resolución 2157 del 31 de marzo del 2017, con un mayor impuesto generado por 1.810.435.000 y una sanción por inexactitud del 100%, de los cuales nos generó para este bimestre 1.810.435.000. Posteriormente, para el segundo bimestre, tenemos en la resolución 4158 del 31 de marzo del 2017 un valor de 34.405.000, generando esto una sanción por 1.934.405.000. Seguidamente, en el bimestre 3, con la resolución 2302 del 5 de abril del 2017, un mayor valor del impuesto generado por 1.624.898 y una sanción por inexactitud de 1.624.898.000. En el cuarto bimestre ya, su señoría, en la resolución del 2303 del 5 de abril del 2017, un mayor impuesto generado por 1.907.404.000, también generándonos una sanción por valor de 1.907.440.000 pesos. Ya en el quinto llevamos otra resolución en donde su numeral es la 2159 del 31 de marzo del 2017, por un mayor impuesto generado de 1.682.069.000 pesos, con una sanción por inexactitud de 1.682.069.000. Y por último, en el bimestre 6, la resolución 2155 del 31 de marzo del 2017, por un mayor valor generado de 1.978.510.000 y una sanción por inexactitud de 1.978.510.000. Bueno, pues posteriormente la demandada, junto con mi cliente Carbones Cerrejón Limitada, en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, el cual señala que todas las personas se crean lesionadas en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho también para solicitar que se le repare el daño. Formulamos las siguientes pretensiones. Primero, que se declare la nulidad de las liquidaciones oficiales de la revisión número 31-24-120-16-00025, la 31-24-120-16-00032, la 31-24-120-16-00019, la 31-24-120-16-00021,
3124-016-00012, 3124 12-016-00029 y la 3124-120-16-00012, todas del 31 de marzo del 2016, expedidas por la División de la Gestión de Liquidación de Dirección de Impuestos Grandes Contribuyentes, mediante las cuales se modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas Carbones Cerrejón Limitada, correspondientes al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto trimestre del 2012. Además, su señoría, la resolución 2157, 2158, 2159 y 2155 del 31 de marzo del 2017 y la 2302 y 2305 del 5 de abril del 2017, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, mediante las cuales se modificaron las referidas liquidaciones oficiales de revisión, que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho declarante, en firma de las declaraciones de impuestos sobre las ventas de Carbón Cerrejón Limitada correspondiente a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del año 2012, y se confirma el procedimiento de los saldos a favor presentados a ella, puesto que la firmeza de las declaraciones de los años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar ante las entradas de vigencia de la Ley 1819 del 2016, y teniendo en cuenta que las declaraciones fueron presentadas durante la vigencia del 2012 y el 2013, el tiempo de firmeza ya se haya cumplido en la fecha haya llegados los actos administrativos descritos anteriormente. Que en caso de que no prosperen las anteriores peticiones y aún si prosperan parcialmente, se modifiquen los actos demandantes en el sentido de suprimir la sanción por inexactitud en cuanto a que su imposición habría obedecido por diferencias de criterios. Invoco la violación de las siguientes disposiciones. Su señoría, pues según la sentencia del 25.153 del 2021, retiró de inventarios los autoconsumos dentro de los procesos de generación de la renta no están grabados con IVA. Necesito saber qué disposición se violó de acuerdo al artículo 25, 223 y 338 de la Constitución Política. Ya entendemos que por naturaleza de los explosivos no es posible afirmar que fueran bienes que pudieran ser enajenados por la empresa a terceros, debido al monopolio Estado para su comercialización ejercida por el Ministerio de Defensa, Industrias Militar, Indumil, conforme al artículo del 223 de la Constitución Política. Por lo tanto, en este caso, no se violó ninguna disposición en los artículos 95, 123 y 138 de la Constitución Política, ya que el retiro de inventarios de autoconsumo durante el proceso productivo no generó IVA, al estar destinados a la misma actividad de extracción y explotación de carbono que hace parte del objeto social de la empresa, que esto lo veremos más adelante mediante un video. El artículo 42 del literal B, 440, 647, 683 y 714 del Estatuto Tributario, el Consejo de Estado consideró que en este caso no se configuró un autoconsumo grabado con IVA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 421 literal B del Estatuto Tributario, ya que Indumel es la entidad responsable de comercialización de los explosivos utilizados por Carbón de Cerrejón Limitada en su proceso productivo, según contrato suscrito Cerrejón Limitada con Indumil, que también más adelante lo vamos a mostrar. El artículo 264 de la Ley 223 de 1995, cuando una empresa retira, en donde nos indica que cuando una empresa retira los bienes de su inventario para utilizar en su actividad económica principal,
pues en estos casos no se causa un impuesto sobre las ventas por autoconsumo. Lo contrario, iría en contra de la neutralidad del IVA. Su señoría, también en el artículo 95 de la Ley 685 del 2001, Código de Minas, nos indica que en el caso de cuestión de la empresa de carbono Cerrejón Limitada retiró emulsiones de su inventario para utilizar la extracción y explotación del carbón, que hace parte de su objeto social. Por lo tanto, este retiro de inventario para autoconsumo dentro del proceso productivo no constituye un generador del impuesto sobre las ventas IVA. De acuerdo con el Consejo de Estado de Argumentos, que gravar este tipo de retiros iría contra la neutralidad del IVA, pues otorga un nuevo derecho de descontar el impuesto pagado en la adquisición de los insumos utilizados en la actividad económica principal de la empresa. También su señoría, en el decreto 2191 del 2003 nos indica que mediante el citado decreto adoptó el glosario técnico minero en cumplimiento del artículo 68 de la Ley 685 del 2001, Código de Minas. Este glosario define términos y conceptos de obligatorio uso de particularidades y autoridades y funcionarios de documentos, solicitud de providencias relacionadas con la actuación minera. En el artículo 9 de la decisión 599 del 2004 de la Comunidad Andina establece que el autoconsumo de bienes, es decir, el retiro de los inventarios para fines distintos a la actividad gravadas, si genera impuestos sobre las ventas. Sin embargo, esto no sería el caso cuando el retiro se realiza para utilizar el proceso de generación de la renta de la empresa. Esto se basa en fin de preservar la neutralidad del tributo, ya que si se retira un bien de inventario para autoconsumo que ya se le está generando IVA y este hace parte del producto final grabado, a la final estará generando doble vez el IVA de dicho inventario de autoconsumo. Bueno, mi señoría, pues mi representada manifiesta que el hecho generador del impuesto sobre las ventas previsto en el literal B del artículo 421 del Estatuto Tributario, el cual dicta y nos indica que los retiros de bienes corporales, muebles e inmuebles hechos por los responsables para el uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa se refiere únicamente al retiro de bienes que son activos movibles del contribuyente y no se destinan a la cadena productiva. También, por otro lado, al tocar el término para uso, debe entenderse que es uso de que trata el respectivo artículo, en donde hace referencia a la exclusión de bienes del proceso productivo y su respectiva utilización para su beneficio propio o consumo, o por el contrario, que el bien corporal del mueble se incorpore en un activo fijo. Bueno, su señoría, es decir, debe entenderse como cualquier retiro de inventario con fines diferentes al proceso productivo o al de la comercialización normal cuando se trata de una empresa comercializadora, por ejemplo, en este caso, la publicidad, muestras gratis y etc. El retiro de bienes solo se causa el IVA cuando estos son activos movibles, es decir, son inventarios del contribuyente que se enajenan en el giro ordinario de su negocio y no se involucra en la cadena productiva, situación que no aplica al caso, puesto que la emulsión y o agentes de voladura que produce mi cliente Cerrejones Limitada no puede ser vendidas, dado que el monopolio de explosión es del Estado en cabeza de Indomini. Mi representado afirma que las emulsiones y agentes de voladura no son activos movibles cuando se destinan o vinculan a la cadena productiva, por lo que no causa tributo, pues en virtud de lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se considera retiro de inventario disponer de los bienes corporales muebles para propio uso o para que formen parte de los activos fijos de la empresa. Un momento ahí, por favor. Está chévere la exposición, pero hay un tema y es que tenemos que hacer un poquitico el tema del tiempo y de esta llamada esto.
Listo, entonces, ¿te falta mucho? Sí. Sí, porque pues yo quería hacerlo como exponiendo, digamos, un resumen, pero es importante leer todo para que no se nos quede por fuera. Pues tú crees. Ok, y la persona entonces de los medios del programa va a ser. Porque eso no hace, o sea, en un alegato de apertura lo que eso no hace como alegar es, mire, tenemos esto, esta es la situación, se presenta esto y nosotros estamos buscando esto y para esto vamos a llegar lo siguiente. Entonces vamos a hacerle como un poco más de, pues porque igual también el tema del tiempo aquí nos está premiando un poco, ¿cierto? Y tenemos que escuchar también al compañero. Ah, no. Entonces, Ya no está. listo, entonces yo le pregunto a su base, para este tema lo que está aquí, ¿sí? Y mucho cuidado con lo que usted va a decir, porque yo lo que le voy a preguntar a usted es lo siguiente, dos cosas. Uno, aquí, si usted llega aquí es porque lleva una sentencia en primera instancia, ¿cierto? Listo. ¿Ustedes qué es lo que buscan? Que esa sentencia en primera instancia se confirme o se reverse. Se confirme. Se confirme la sentencia, se confirme. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, es explicitar. ¿Listo? Entonces vamos a querer que se confirme la sentencia en primera instancia. ¿Listo? Ahora bien, para eso, ustedes van a luego, va a haber un equipo que va a argumentar unas pruebas. Sí, señor. ¿Listo? ¿Cuáles son las pruebas que van a llegar? Bueno, las pruebas que queremos llegar es, inicialmente, nuestra abogada nos indicará, nos mostrará cómo, quién es Cerrejón, de qué se trata, en qué se basa la empresa, qué es lo que hacen. Seguidamente queremos mostrar un video en donde, donde hay una explicación por uno de los empleados del Cerrejón, es un jefe, en donde nos explica para qué fue la emulsión, cómo se produce esa emulsión, que es un video, una parte de minuto y 5 minutos. Tenemos también la testigo, que es la que maneja el inventario, en donde nos va a explicar la ficha técnica de todo el proceso de la emulsión. Seguidamente continuará la revisora fiscal de la empresa, en donde nos indica todo el proceso de la facturación cuando la recibimos y cuál es el proceso contable para que nos indica que, pues, el por qué lo llevamos a un gasto. Finalmente, pues ya tenemos como las conclusiones. Eso es como el resumen de lo que traemos para hoy y para aportarle a Cerrejón. Listo, compañera. Tenga presente que de lo que usted acaba de hablar no puede llegar nada más. ¿Vamos claros acá? Sí, Excelente. Muchas gracias, profe. Le pasamos el micrófono al compañero para que la persona de la DIA pueda dar sus alegatos de Buenas noches, señor juez y asistentes de esta audiencia. Mi nombre es Álvaro Andrés Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1014-250565. Expedida en Bogotá en tarjeta profesional 203571, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, identificada con 1800-197-268, y en su defensa para construir el material probatorio, haciendo referencia a vía jurídica y normativa a lo diferimos en la instancia. A continuación desarrollaré los alegatos de apertura para este caso. Las pretensiones son las siguientes. Solicitamos se revoque el fallo de la sentencia 25153 del 2021, retiro de inventarios de autoconsumo dentro del proceso de generación de renta, no están grabados con IVA, y se declare la legalidad de los actos administrativos emitidos por mi defendido. Nos preguntamos lo siguiente: ¿hay legalidad de los actos administrativos emitidos por la DIAN mediante los cuales se modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentados por carbones del Cerrejón Límite correspondientes a los bimestres del 1 al 6 del año 2012? Efectivamente son legales y vamos a ver las razones jurídicas del porqué. Primero, estamos demostrando que el acuerdo para la operación de la planta de Intercor para la fabricación de explosivos resistentes al agua
celebrados entre la industria militar Indumil e Intercor, actualmente Carbones del Cerrejón Limited, suscrito mediante contrato joint venture, donde se destaca el suministro por parte de Carbones del Cerrejón Limited de lo siguiente: el nitrato de amonio, nitrato de sodio, el monoleato de sorbitol y combustibles, destinados para la elaboración de emulsiones o agentes de voladura, hecho generador diferente a la actividad económica generadora de renta de Carbones del Cerrejón Limited, cuya actividad comercial principal es la extracción de hulla, carbón de piedra, código CIU 0510, como se puede evidenciar en el certificado de existencia y representación legal adjunto en el medio probatorio. Se logra evidenciar a partir de los procesos que se están desarrollando entre Carbones del Cerrejón Limited e Indumil, que cuando los bienes inventariados son transformados por medio de un proceso productivo, su esencia original se modifica significativamente. Esta transformación implica una nueva identidad y uso de los bienes para su autoconsumo, una transacción sujeta al IVA. Segundo, el supuesto de hecho del artículo 420 del Estatuto Tributario establece que las ventas de bienes corporales muebles contribuyentes de un hecho generador del impuesto sobre las ventas IVA, según lo estipulado en el artículo 51 del decreto 2535 de 1993, Carbones del Cerrejón Limited genera un hecho comercial al aportar materias primas cuantificadas y valorizadas a la coproducción o fabricación de emulsiones, generando una omisión por parte de Carbones del Cerrejón Limited al no reconocer el IVA que se genera en esta operación. Adicionalmente, a esto debemos tener en cuenta que cuando se realiza un autoconsumo del producto terminado, se debe reconocer que, de acuerdo con el literal B del artículo 421 del mismo estatuto, dispone que los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso. De acuerdo con lo establecido con el artículo 477 del Estatuto Tributario, esta materia prima estaría sujeta al impuesto al valor agregado IVA con tarifa del 16%, ya que no se encuentra contemplada en ninguna excepción a la fecha de los hechos. Por tanto, estaría sujeto al impuesto. Si analizamos el caso específico, podemos evidenciar que Carbones del Cerrejón Limited estará en un proceso productivo en la planta de operaciones y aunque Carbones del Cerrejón Limited tiene la facultad de vender estos bienes de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del decreto 2535 de 1993 y por lo tanto se está beneficiando como cliente interno al suministrar el nitrato de amonio, el nitrato de sodio, el monoleato de sorbitol y combustibles para el proceso de producción de la función explosiva a prueba de agua, configurando que todos los elementos del impuesto, como se evidencia en la auditoría realizada por el área de control interno de Indumil al contrato joint venture y antes mencionado, en la documentación que es entregada mensualmente para la fabricación de la emulsión explosiva a prueba de agua, hecho que imposibilita la conservación del equilibrio fiscal aprovechando el exceso de IVA descontable generando un mayor saldo a favor en exceso, siendo este no deducible para la devolución y compensación o compensación. En conformidad con la decisión tomada en primera instancia y tras reconsiderar la posición presentada por el contribuyente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha decidido no negar que la emulsión utilizada en el proceso de extracción del carbón es necesaria para dicho proceso. En consecuencia, la DIAN no rechaza ni niega esta posición. A partir de ahora, se evidencia que el retiro de inventarios de materias primas, nitratos, se destina para el proceso productivo de la fabricación de emulsiones explosivos resistentes al agua, desvirtuando la tesis planteada inicialmente por el contribuyente. Carbones del Cerrejón afirma que considero que aceptar la tesis planteada en los actos acusados se acusaría en cabeza del responsable dos veces el hecho generador dentro del mismo proceso productivo. La primera cuando se retira el inventario y la segunda cuando vende el producto final, carbón. Con el valor agregado que causaría el impuesto para el consumidor final, todo lo cual contraría lo previsto en el literal B del artículo 421 del Estatuto Tributario antes mencionado, grabando dos veces el bien en diferentes etapas de la producción. Aclarando que la disposición de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN es grabar el retiro de inventario relacionado al proceso de producción al que nos referimos es cuando Cerrejón aporta las materias primas grabadas en nuestro territorio nacional para fabricar la emulsión por única vez, sin existir una segunda vez como el contribuyente lo está haciendo ver en su primera instancia. Tercero, cambio de la esencia de los bienes.
cuando los bienes inventariados son transformados en proceso productivo, mutan su esencia original. Este cambio implica una nueva identidad y uso de los bienes, lo que se puede interpretar como una transferencia de propiedad y una venta sujeta al IVA. Para mantener la equidad fiscal y la neutralidad del IVA, es importante que todas las transformaciones de bienes que impliquen un cambio a su esencia y valor sean grabadas con IVA. Esto asegura que todas las transacciones económicas del contribuyente contribuyan de manera justa al sistema tributario, evitando excepciones que puedan crear distorsiones en el mercado. La transformación de inventario bajo un contrato joint venture implica que los bienes están siendo utilizados para un propósito específico y que hay una transferencia de propiedad y un uso de estos dentro de la empresa. Es así como, a partir de todo lo anteriormente hablado, los elementos de prueba a sustentar que cumplen toda la formalidad y la veracidad, ya que toda la información que se va a procesar y que ha llegado a ustedes, honorable juez y ministerio y demandante, se obtuvo de fuentes directas y habla de los hechos sucedidos en el momento, siendo estos los siguientes: argumentos normativos. Artículo 421 del Estatuto Tributario. Artículo 420 del mismo Estatuto Tributario. Artículo 477 del Estatuto Tributario. Artículos 51 y 52 del Decreto Ley 2535 de 1923. Artículo 2 del Decreto Ley 2535 de 1993. Decreto Ley 334 del 2002. Artículo 223 de la Constitución Política. Ley 1473 del 2011. Artículo 29 del Estatuto Tributario. Artículo 9 de la Decisión 509 de la Comunidad Andina. Y los siguientes medios probatorios: contrato joint venture entre Carbones Cerrejón Límite e Indumil, informe de control interno auditoría realizado por Indumil a Carbones del Cerrejón Límite, periodo 2012. RUT de Carbones del Cerrejón Límite, facturas del contrato de coproducción realizadas por Indumil a Carbones del Cerrejón Límite por la asesoría realizada en el proceso productivo de la fabricación de la emulsión, cardex y movimientos de materia prima de producto en proceso a producto terminado, emulsión. Manual y fichas técnicas de Indumil, año 2012 para la exposición de explosivos industriales. Estados financieros Indumil, 2012. Declaraciones de importaciones de materias primas para la elaboración de la emulsión. Declaraciones de IVA del contribuyente en trimestre 1 del 2012. Testigo 1. Ex coordinador de la planta del Cerrejón Límite, certificación laboral del testigo, ficha técnica utilizada para la capacitación a personal de la planta de coproducción de Intercorp, ahora Carbones del Cerrejón Límite. Informe de gestión del año 2012, páginas 11 a la 16, ingresos de elaboración de emulsión. Notas de los estados financieros de Indumil, RUT de Indumil, certificación de existencia y representación legal. Invitamos a los abogados de prueba. Abogado de prueba, parte demandante. Listo, entonces iniciamos con. Le agradece, gracias. Iniciamos con la parte demandante. ¿Listo? Señor juez, buenas noches. Procederemos a presentar nuestros medios de prueba. Entre nuestros medios de prueba mencionados en los alegatos de apertura se mencionó una presentación, la cual vamos a proceder a realizar. Y posteriormente el video del Cerrejón, el cual también vamos a proceder en primera instancia a reproducir. Permítame un momento.
todo listo para reproducir? Sí, señor. Es de 1 minuto 23 segundos. ¿Es más largo que vamos a ver? Sí, solamente. Hasta ahí terminaría. Sí. Vamos a proyectar la presentación. Bueno, esta presentación es para que conozcamos básicamente el proceso que se lleva a cabo en la planta del Cerrejón. El Cerrejón se encuentra en el centro de La Guajira, donde se encuentra todo el corazón de la operación de ellos, desde donde realizamos la exploración y la preparación del campo para poder hacer la explosión y posteriormente poder extraer el carbón mineral de la tierra. En esta mina también, en la mina del Cerrejón también contamos con el taller de mantenimiento para todas nuestras máquinas, para todos nuestros equipos mineros, para poder llevar a cabo nuestro objeto social. En el Cerrejón estamos en operación 4.800 hectáreas de tierras en rehabilitación y más de 450 equipos mineros que se utilizan para el proceso de la extracción. En este momento tenemos una inversión social de 129.772 millones. La inversión ambiental son de 395.360 millones y en impuestos y regalías estamos pagando 3.7 billones de pesos. En producción estamos hoy produciendo 579.5 millones de toneladas desde el 2002. Entonces se considera que tenemos la más alta producción de carbón en el país. Estos son los estados de resultados, los cuales vamos a ver a continuación en los medios de prueba, donde vamos a... Señoría, no hablo sobre los estados financieros en la parte inicial. Pero sí, conclusión se habla de la... Porque si están en los alegatos de apertura están escritos. Sí, en los alegatos de apertura, como pueden evidenciar en las pruebas, en la parte de revisoría fiscal se mencionan los estados financieros consolidados del 2012 al 2016 y adicionalmente se mencionan los estados financieros del 2012.
Ok, el tema es que quedaron dentro del escrito, más no quedó en la presentación que hizo la compañera en alegatos de apertura, gracias. Entonces, el tema de los estados financieros los vamos a continuar. Ok, ahí tengo una consulta. Si el revisor fiscal es quien da dictamen sobre los estados financieros, no podemos hablar sobre los estados financieros y mostrar sus cifras. Cuando se testifique la revisión, Ok, listo, pero en este caso no en relación del proceso de facturación, que fue lo que se alegó, bueno, y que de fue lo los que se trató de procesos facturar, contables. y del ciclo contable. Sí, Ujú, bien. sí, señor, listo. Continuemos. Entonces, la mina de carbón del Cerrejón está ubicada en la cuenca del río Ranchería. Las características de esta mina es que operan a cielo abierto y es una de las minas más grandes del mundo. Este es el yacimiento más grande carbonífero y en este se evidencian como tres plantas. Está Cerrejón zona norte, de la cual ya en alegatos de apertura se mencionaron, Cerrejón zona central y Cerrejón zona sur. La mina se extiende más o menos alrededor de 69.000 hectáreas. ¿Cómo es el proceso de extracción del carbón? Entonces, inicialmente tenemos una identificación y relocalización, entonces se hace el análisis del campo y toda la diversidad faunística y la relocalización de las especies. Entonces, todas las especies que se encuentren en el campo donde vamos a hacer la explosión y a extraer el mineral están ubicadas. Posteriormente se hace un lavado, se hace el limpieza y retiro de la capa vegetal de la tierra, en donde vamos a encontrar árboles, todo el tema verde de la tierra, entonces se hace como una limpieza de esto. Posteriormente se hace un proceso de profundización, donde los taladros hacen las perforaciones para posteriormente introducir el explosivo, que para este caso es la emulsión. Seguidamente vamos a encontrar la explosión, que se efectúa la voladura y se remueve el material estéril. Acá es importante tener en cuenta que este proceso de explosión no se lleva a cargo del Cerrejón, sino este proceso está a cargo de Indumil por mantener el monopolio a nivel nacional de todo el tema de minas, armas y explosivos. Posteriormente tenemos el cargue. Una vez los mantos del carbón quedan como a la vista, cuando se remueve la capa estéril de la tierra, se procede a sacar el carbón y se extrae y se carga en los camiones y se lleva a los respectivos trenes de carga. Han habido varios casos similares. Está la sentencia 25.153 del 2021, donde bueno, también está el concepto 468 del 2020 y está la sentencia de la Corte Suprema. En estos tres, la DIAN ha perdido el tema de que el consumo del inventario para llevarlo al proceso de producción no es un hecho generador de IVA. El resumen de la sentencia es que se establece que el consumo de los inventarios para autoconsumo, para introducirlos en el proceso de la extracción del carbón, no generan hecho generador de IVA, ya que el Cerrejón tiene un contrato de servicio de coproducción con un Indumil, en el cual las dos partes participan de la elaboración de la emulsión. Entonces, como las dos partes participan de la emulsión, es producida por ellos dos. Y adicionalmente, tener en cuenta que que Indumil es el responsable de hacer esta explosión. Y lo que nos menciona el artículo 421 en su literal B del Estatuto Tributario dice que el inventario corresponde al responsable de esos elementos. Y adicionalmente nos menciona que para considerarse un hecho generador de IVA y del cual podemos liquidar un IVA generado, corresponderá que se haga el autoconsumo por la persona encargada o quien tenga como la potestad de estos elementos. Entonces, por lo cual, como en este caso Cerrejón no es quien tiene la potestad de esos elementos, sino que Indumil es quien tiene la potestad y adicionalmente hace la utilización de estos, por eso no se consideraría un hecho generador de IVA.
Estos procesos legales han establecido que el retiro de inventarios para autoconsumo en este tema de la explotación y de la extracción del carbón se generen como no generador, hecho no generador y no se cause IVA sobre esto. ¿Listo, compañera? ¿Algo más? Listo, sí, señor. Ok. Posterior, ahí continúo con todos mis. Posteriormente voy a proceder a llamar a los testigos. Voy a proceder a llamar al testigo, el coordinador de inventarios, quien llama acá al frente, por favor. ¿Quién es la persona que va a fungir como testigo, perdón? La señora Jamie Leonilde, coordinador de inventarios. Es el primer testigo listado en los alegatos de apertura. ¿Es la responsable del manejo del inventario? Sí, señor. Ok. En aras de dar continuidad a la presente audiencia, en previo acto de declaración judicial se hace necesario proceder al juramento de los testigos supuestos a este proceso. Lo anterior basado en la obligación de rendir testimonios bajo juramento, salvo excepciones legales y constitucionales. Así las cosas, señor testigo, manifieste usted, bajo la edad de juramento, decir nada más que la verdad durante su declaración y asimismo ser conocedor de las implicaciones ante la falta de verdad o falso testimonio. Señor testigo, ¿jura decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. ¿Me puede indicar su nombre completo, por favor? Jamie Leonilde Castro Cáñez, ¿Me puede indicar su número de cédula? 52-806-275. Listo, señor. Pues voy a proceder a hacer las preguntas. ¿Cuál es su cargo y la función desarrollada en la empresa El Cerrejón? Mi cargo es como coordinadora de inventarios, cuya función realizo el control del ingreso de la emulsión y materia prima para la fabricación de la misma y también el control de la salida cuando sea necesaria para la explotación para el minero. Listo. ¿Nos puede explicar cuál es la composición de la emulsión utilizada para la extracción del carbón? Claro que sí. Tenemos la ficha técnica o manejamos la ficha técnica en la cual voy a proceder a leer. Los dos componentes básicos en los cuales se utilizan para la fabricación de la emulsión es el ANFO, es un polvo explosivo que tiene agente de voladura a base de nitrato, de amonio y otros componentes que mejoran las propiedades explosivas, sensible a la humedad y puede ser cargado manualmente de forma neumática en los barrenos. Se compra en dimensiones de bolsas de 25 kilos. También tenemos el nitrato de amonio, o también es una sal formada por iones de nitrato y amonio. En el compuesto es inestable y suele ser utilizado como fertilizante o como explosión en la parte minera. Son los dos componentes que utilizamos para la fabricación de la emulsión. ¿Cuál es el uso que se le da a la emulsión en el proceso de la extracción del carbón? Bueno, el uso básicamente de la emulsión es lo que nos facilita la explotación del mineral. Es supremamente importante la utilización. Entonces, básicamente, después de realizar los estudios pertinentes, se hace la extensión vegetal y luego los ingenieros del Cerrejón, que son los que se encargan de realizar la perforación, y funcionarios expertos en explosivos de Indumil son quienes realizan la introducción de la emulsión y efectivamente la explosión.
Entonces, básicamente, la emulsión se utiliza inicialmente para realizar la explosión para que se pueda extraer el carbón. Indica en el proceso de coproducción de emulsión quién lo supervisa. Manejamos un contrato con Indumil de coproducción. Esto significa que las dos partes intervenimos en el proceso. Inicialmente se adquiere la materia prima que es importada y en la producción Indumil es quien maneja todo el proceso de elaboración, de control y verificación. Cerrejón presta las instalaciones para que se haga este proceso, ya que la emulsión únicamente se elabora la necesaria en cada proceso. Okay. Las emulsiones, cuando son utilizadas dentro del proceso de extracción del carbón, ¿son recuperables o desaparecen durante este mismo proceso de producción? Como lo indiqué, inicialmente se hace un proceso de excavación y luego se procede a introducir la emulsión y hacer la explosión. Evidentemente, pues se desaparece completamente, no puede volver a ser reutilizable, por eso se elaboran ciertas cantidades que ya los ingenieros de Cerrejón manejan la cantidad que deben utilizar para cada explosión y se procura elaborar esa misma cantidad, o eso es lo que nos indica Indumil, para no fabricar más cantidades, sino que ellos llevan el control de la cantidad específica que se debe elaborar. Indique cómo se controla la salida de la emulsión del inventario. Inicialmente, cada vez que se va a hacer una explosión diferente, de un terreno diferente, entonces los ingenieros encargados del proceso hacen una solicitud frente a un documento que radica de qué cantidad de emulsión se necesita. Se procede por medio de documentos internos a hacer las salidas del almacén de la cantidad necesaria. Entonces se lleva un control siempre de qué cantidad se sacó, en qué fecha se sacaron, todo debe estar debidamente firmado y autorizado por los entes competentes y lo cual está verificado todo el tiempo por Indumil. Y mensualmente pues se le rinde a ellos un informe de qué cantidad se está utilizando. Gracias. Señor juez, no tengo más preguntas para esta testigo. Excelente, su merced, un momentico ahí. Señor, su testigo. Por favor, pase el micrófono. Señor abogado, solamente, o sea, en este momento estamos en la parte de la presentación de los anexos probatorios de la parte demandante, sino pues aprovechando el tema de la oportunidad que está en la testigo, usted solamente, o sea, no va a exponer todo, sino únicamente las preguntas hacia los testigos. Buenas noches, Jeremy. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo realiza Indumil la introducción de la emulsión final? ¿Cómo está realizando el proceso? Inicialmente, como lo comenté, los ingenieros hacen la perforación, eso los encarga Cerrejón de hacer la perforación. Luego ellos envían técnicos en explosivos, los cuales llevan el producto, lo introducen mediante herramientas que ellos ya utilizan especificadas y técnicamente para hacer la explosión, evitando que haya pues daños a terceros y simplemente que se haga la función que se requiere. Por eso nosotros acudimos a Indumil, porque son realmente los que tienen el manejo de los explosivos. ¿En qué objeto lo transportan? De la base del almacén es transportado en camiones que ya están, o sea, los suministra el Cerrejón, el camión que tiene Cerrejón, los transportan hasta allá en empaques, o sea, están empacados debidamente, como lo indica la norma, para ser transportados, que no vaya a explotar por el camino ni que vaya a haber ningún problema. ¿Cada cuánto realiza la auditoría de Indumil? Mensualmente. ¿Me puedes mencionar los otros que dijiste al momento en el cual se realiza la emulsión? Los otros elementos, por favor. No, como le mencioné al inicio, no se utilizan otros elementos. Al inicio yo mencioné que se utilizaba AMFO y nitrato de amonio. ¿Y la sal? La sal hace parte del componente del nitrato de amonio. Como lo leí inicialmente, en la ficha técnica mencioné que la sal era un componente del nitrato de amonio. Ok, gracias. Listo. ¿Próximo va a traer otro testigo? Sí, señor, voy a llamar a mis otros testigos. Me permito llamar al siguiente testigo, a Adriana Caterina López. No. Adriana Caterina, ¿quién es? Perdón. Abogada. No. Porque resulta que dentro del principio de los alegatos de apertura se dijo que va a ser solamente el testigo del manejo de inventario y la revisoría fiscal. Entonces la persona abogada no puede comparecer como testigo.
Entonces solamente le permitimos como testigo a la señora revisora fiscal. Entonces me permito llamar a la revisoría fiscal. Orden, por favor. Listo. Señor testigo, manifieste usted bajo la gravedad del juramento decir nada más que la verdad durante su declaración y asimismo usted conocedor de las implicaciones ante falta de verdad o falso testimonio. ¿Usted jura decir la verdad? ¿Me recuerda su nombre completo, por favor? Diana Alessandra Ferreira. ¿Me indica su nombre de cédula? 1015-394-676. ¿Me indica, por favor, su número de tarjeta profesional? 290291. ¿Usted qué figura tiene en la empresa del CRJ? Revisora fiscal. ¿Usted qué estudios tiene? Contaduría pública y especialización tributaria. ¿Cuántos años tiene experiencia como revisoría fiscal? 10 años. Usted como revisoría fiscal, en cuanto a la revisión, puede hacer extensivo y explicativo el proceso de manejo del servicio del contrato 9985 del 2012. Sí. ¿Usted nos puede mencionar el objeto de ese contrato, por favor? El objeto del presente contrato es el servicio de coproducción de emisión. El objeto del presente contrato es el servicio de coproducción e emulsión, así será el encargado de obtener las emulsiones explosivas en producción conjunta con incluir. En una planta de su copropiedad se recoge zona enorme. Sin embargo, será Indumil el único autorizado para la comercialización y o venta de estas emulsiones, así como la explotación de las mismas, pues se regó por su objetivo social y su actividad económica 0510 únicamente utiliza estas emulsiones para el proceso de extracción y producción de carbón y de piedra. Su naturaleza es el contrato de servicio de coproducción, en donde se regó y el contratista acuerdan colaborar y poner un conjunto de bienes, derechos y servicios para llevar a cabo en conjunto un trabajo específico, donde el DUMIL como contratista está habilitado para asociarse con particulares para fabricar explosivos sin que ello implique una cesión de monopolio del Estado. Esta asociación se hace mediante la celebración de este contrato de coproducción que se enmarca en la figura de convenio de colaboración empresarial, el cual se desarrollará a través de las operaciones y o registros conjuntos. Ok, ¿usted nos puede indicar cuál es la duración de ese contrato? El plazo es a partir del 1 de año 2012 y finalizará el 31 de diciembre del mismo año, salvo que termine anticipadamente de conformidad con lo previsto por el presente contrato. Ok, ¿y usted nos podría indicar cómo es la forma de facturación de parte de Indumil hacia Cerrejón y cómo es la forma de pago de este servicio? Se realiza la radicación. Tranquila. Se genera una factura mensual. Se genera una factura mensual el día 25 de cada mes bajo el pago mensual. Una vez entendido el tema del contrato, ¿usted me puede indicar cuál es su concepto como revisor fiscal en cuanto al proceso de causación? Bueno, los servicios de Indumil se registran inicialmente al inventario llevando el lote de mayor valor a este. Posteriormente, para su consumo se registra la salida del inventario directamente al gasto, identificando el IVA llevándolo como mayor al gasto.
Por lo tanto, ese producto se lleva directamente al gasto, ya que no es un material prima para el producto terminado. Y eso, Disculpe un segundo. ¿Puede volver a decir lo que dijo hace unos 5 segundos, por favor? ¿desde dónde? Desde donde comenzó que primero ingresaba al patrimonio, al activo, perdón, al inventario. ¿Sí? Y listo. Y una vez se preste, se retire. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo fue? Inicialmente se lleva al inventario llevando el IVA como mayor valor al inventario. Para su consumo se registra una salida del inventario directamente al gasto. Y ese IVA que ya registramos en el inventario lo vamos a registrar en otra cuenta del gasto, pero como mayor valor al gasto. O sea, están generando un IVA, pero lo están llevando como mayor No, valor. o sea, no es que lo generemos. Nosotros que identificamos el gasto. No sé. ¿Qué perdón? No, te estoy contando. Ok. O sea, yo genero, se ingresa al inventario, ¿listo? Pero Ok. ese inventario tiene un IVA, yo lo mando a valor mayor al inventario. El IVA en la adquisición del producto, ¿usted lo lleva como mayor valor del inventario? Sí, yo no lo dejo en la cuenta del impuesto, sino lo mando a mayor valor al inventario. Ok. Continúa, por favor. Continúe, gracias. Por lo tanto, este producto se lleva directamente al gasto, ya que no es una materia prima para el producto terminado y no es recuperable, como lo revela la nota número 4 del estado, de los estados financieros. Ahí se explica por qué se lleva ese gasto como no recuperable. ¿Algo más? Sí, señor. ¿Es conocedora usted del artículo 421 literal B del Estatuto Tributario? Bien. ¿Usted nos puede indicar qué menciona este artículo? Los retiros de bienes corporables, muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. Sí, supongo que ya para los que están escuchando. Eso toca hablar como los raperos. ¿En serio? Explicado este artículo, ¿a qué se aplica a este caso? En este caso, se evidencia que el producto de mención se destina para la ejecución de una actividad alterna donde la totalidad de la emulsión producida fue consumida en el proceso productivo de la emulsión, lo cual deja el inventario de este en una mayor parte consumida, por lo cual no hay lugar a la venta ni entrega a un tercero. A un tercero externo de la compañía. Esta emulsión se utiliza en su totalidad. No es posible volver a reutilizar. Por ende, no se considera un hecho generador de IVA y no representa un incremento por ingresos operacionales para la compañía, considerándolo como un gasto. Es de aclarar que ese regón no es responsable del manejo de los explosivos y el único que tiene autorización en el país es Indumil para hacer esta facturación por IVA. Señor, pues no tengo más preguntas para la descripción. Ok, listo, perfecto. Por favor, le pasa el micrófono al abogado de la DIAN. Buenas noches, ¿me puedes repetir tu nombre? Diana Alexandra Ferreira. Ok, Diana. De acuerdo a lo que nos comentaste, ¿cómo funciona el Plan Vallejo en las operaciones de Minas del Cerrejón? Perdón, le pregunto una cosa. A usted, Sí, abogado. sí, sí. ¿Cuál es la relevancia de la pregunta? Relevancia porque en primera instancia se respaldaron sobre el Plan Vallejo para nacionalizar las materias primas sin IVA. Cosa que nos está diciendo que las materias primas son utilizadas. Está en el fallo de sentencia.
en la sentencia del fallo de primera Deberías instancia. presentar en la sentencia, no la hemos mencionado Perdón, como usted material está probatorio. explícitamente dirigido a que pregunte sobre el La testimonio. sentencia no está, sino eso ya es un tema suyo. O sea, el testigo está por parte de ellos. Ah, ok, listo. Ahí. Entonces, ¿quién es el responsable de pagar las materias primas? Objeción, su señoría, toda vez que el testigo no mencionó ni hizo. Disculpe, usted parece ya no puede hablar. Sí, en este momento, la única persona que puede hablar, Tim, es la compañera que está acá, es la que en este momento puede dar la. Disculpe un segundo, ¿cuál fue la pregunta, perdóname? ¿Quién es el responsable de pagar las materias primas mencionadas? ¿Quién es el responsable? Mira, relevancia de la pregunta. Para sustentar después nuestros hechos. Ok, ¿ustedes tienen alguna objeción a la pregunta? Sí, nosotros no hemos hablado en cuanto al pago de las materias primas, solamente hablamos sobre qué materias estaban incluidas en la emulsión, más no hablamos sobre el pago. Pero aquí en el momento, aquí está explicando un proceso de facturación y ciclo contable. Sí, estamos hablando del ciclo de facturación, pero no de la emulsión, sino del servicio que nos está facturando Indumil. Simplemente estamos hablando de una facturación de un servicio, donde no están incluidos ningún tipo de materiales. El tema de revisoría fiscal lo que conoce es la razonabilidad de estados financieros, no por menos de la empresa, porque tiene que hacer pruebas a través de un esquema de auditoría y que está parasita en un concepto de muestreo. Entonces, la siguiente pregunta. Ahora. No ¿No tenemos más? nada al respecto. Yo tengo una. ¿Sí se acuerdan que yo le pedí que se devolviera como un tema? Usted me está diciendo, oiga, en el momento que se hace la compra, se paga un IVA. ¿Sí? Se paga ese IVA, pero que ese IVA no se está llevando como un descontable, sino que se está llevando como un mayor valor del inventario. Sí. ¿Sí? Escuché bien, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora bien, ¿por qué? Atrás, por favor, silencio. ¿Por qué? ¿Por qué se está llevando como mayor valor del inventario y no procedente como descontable? ¿No conocen más? ¿No saben? No. No. Ok, no, listo, pues está bien, corten el tiempo. No, está bien, está perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Aquí cuestionamos a todo el mundo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, causamos la factura, se causó la factura cuando llega. No, tranquila. ¿Sabes qué? Mira, siéntate. Listo. Ya te puedes retirar, por favor. Gracias. Señora abogada de pruebas, ¿algo más? Vamos a ver el verifico. Tranquila. ¿Pero nervios de qué? Como chévere, somos compañeros. Soy feo pero inofensivo, tranquilo. Bueno, compañera, no más. Entonces, listo. Entonces, por favor, le pasamos el micrófono al compañero Daniel, ¿sí? El cual a partir, compañero, recibe el micrófono, por favor. Y en este momento, ustedes, allá. ¿Listo? Su merced le va pasando, pero en silencio. ¿Listo? Listo. Entonces, compañero, a partir de este momento, su presentación. Señor juez. Señor juez, mi nombre es Andrés Felipe Castro Pérez, identificado con número de cédula 100-715-6109, con tarjeta profesional número 345643, en mi calidad como abogado del representante de Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales DIAN, identificado con el NIP 800-197-268-4. Durante esta fase, pretendemos presentar las pruebas necesarias para demostrar los hechos en los alegatos de apertura. En primer lugar, para comenzar esta etapa probatoria, como hemos argumentado en nuestros alegatos de apertura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN no objetará la necesidad de utilizar la emulsión de voladura en la extracción de hulla de carbón. Lo que vamos a partir de ahora de nuestros argumentos se centrará en demostrar que a partir
partir de bajo un contrato joint venture celebrado entre Indumil y Cerrejón mediante el número 010-1985, el cual se está acordando la transformación de materias primas para la creación de un producto totalmente nuevo, en este caso la emulsión ya mencionada. Por este caso, consideramos que este retiro de materias primas debe ser el factor principal de este alegato, teniendo en cuenta el literal B del artículo 421. Es así como me permito leer. Objeción. En los alegatos de prueba ellos mencionaron fue el artículo 420 y 421, no mencionaron el literal B. El 421 incluye numerales, literales y parágrafos, afectando así el equilibrio fiscal de este mismo. También dejamos en las carpetas las declaraciones de IVA del primero al sexto trimestre, de las cuales ya se tiene conocimiento por ambas partes. Para iniciar, me permito citar el objeto del contrato 010-1985, firmado el 4 de enero de 1985, donde se especifica claramente que es, primero, objeto, la prestación de la asociación tiene como por finalidad el acuerdo para la operación de la planta Intercorp para la fabricación de explosivos resistentes al agua, donde las responsabilidades del asociado Indumil y el empresario Minas del Cerrejón Limited son: cláusula tercera, asociado. El asociado prestará sus servicios de supervisión, coordinación, control en cada uno de los procesos en el desarrollo del acuerdo para la fabricación de la emulsión necesaria para el desarrollo de la actividad económica del empresario. Parte cuarta, cláusula cuarta, aportes. El empresario aportará las materias primas tales como nitrato de amonio, nitrato de sodio, el manoleato de sorbitol y combustibles, las instalaciones acondicionadas para dicha transformación en los elementos y el personal capacitado para realizar dichas actividades para dar como resultado la fabricación de la emulsión, también suministrando los equipos, la nómina, el mantenimiento, los seguros, el costo extra de vigilancia y el mayor valor del consumo de energía de la planta norte. El asociado aportará los certificados nacionales fabricados de esta emulsión, teniendo en cuenta que en Colombia el monopolio de fabricación de estos elementos otorgados a la industria militar a la cabeza del Ministerio de Defensa. En este punto, consideramos principalmente que este contrato nos está dando la facultad y el conocimiento de un proceso totalmente nuevo que está manejando la planta, está manejando el contribuyente, donde indispensablemente ellos tengan de una u otra forma el derecho a descontarse la emulsión, las compras de la emulsión, y no generaría a partir del retiro del inventario de la emulsión. Tenemos toda la certeza que es un proceso totalmente aparte del retiro de las materias primas, como ya lo hemos dicho. Asimismo, encontramos en su RUT y en la Cámara de Comercio la única actividad que tienen es la 0510, extracción de hulla, lo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema de la producción de la emulsión, totalmente aparte, que lo aclaren en un contrato. Aunque existe un monopolio de comercialización y fabricación de productos explosivos en los artículos 51 y 52 del decreto 2535 de 1993, el decreto 334 del 2002 y artículos 233 de la Constitución Política, esta normativa faculta a las fuerzas militares que mediante supervisión, lo que está pasando en este caso con el contribuyente, permita que terceros realicen esta actividad, como se estipula en la presente situación. Pero en ningún momento se les da libertad para omitir responsabilidades tributarias, como el que se genera cuando se está haciendo el retiro de inventarios para la producción de la emulsión. Es así como tenemos que entender que la actividad de la fabricación de la emulsión es desarrollada por el contribuyente, totalmente aparte del objeto que ellos tienen, que es la extracción y fabricación del carbón, de la hulla de carbón, lo cual tenemos que considerar al momento en el que ya nosotros conocimos el error de estar grabando el retiro de inventario por emulsión, ya que en primera instancia se logró una confusión por parte de los abogados de la DIAN, y estamos reconociendo ese momento de el retiro de los materiales, dejándolo claro en esto, como y identificando que a partir del contrato se debe tener beneficiarios.
Estos beneficiarios, en el caso de Indumil, son las fabricaciones por el control, supervisión y todo el tema relacionado a la emulsión, mientras que el beneficio que tiene el contribuyente es el retiro del inventario, beneficio que en ningún momento está siendo reconocido por parte de estos. Adicionalmente, encontraremos un informe de auditoría y evaluación del sistema de control interno realizado por Indumil el 12 de diciembre de 2012 al contrato de coproducción Minas del Cerrejón Limited, donde, como podemos ver en la página 3 de este informe de auditoría, aún este se encuentra vigente. Adicionalmente a estas pruebas realizamos el aporte de las facturas que realizó Indumil a Minas del Cerrejón, por las cuales factura la supervisión, coordinación y control de cada uno de estos procesos desarrollados en el Acuerdo 010-1985. Todo esto se prestó en el año 2012. Asimismo, realizamos el aporte de CARTEX, movimiento de entradas y salidas del inventario de productos de materia prima, así como los insumos que fueron consumidos en este mismo, y manuales que fueron proporcionados por Indumil para que este proceso se llevara a cabo, en los cuales se relaciona la creación de la emulsión totalmente aparte del retiro del propio inventario. Acá nos estamos centrando tanto en la premisa 2 y 3, es el retiro del inventario. Para esto, como ya fue presentado por parte del contribuyente, vamos a llamar al estrado a nuestro primer testigo, Julián Álvarez, el ex coordinador de la planta del Cerrejón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Julián. ¿Me podría indicar su nombre, por favor? Yo me llamo Julián Andrés Álvarez Maecha. Julián Andrés, ¿juras decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. En caso de faltar a la verdad, estaría incumpliendo el artículo 442 del Código Penal. Señor Julián Álvarez, a sabiendas de la responsabilidad que adquiere el juramento, señor Julián, ¿me puedes decir el cargo el cual desempeña dentro de la empresa Minas, del Cerrejón Límite, y dónde desempeñaba su labor, así como los periodos en los cuales estuvo desarrollando este? Sí, señor. Yo me desempeñaba como coordinador de operaciones en la mina de Cerrejón, zona norte, entre el 10 de enero del año 2010 y el 28 de octubre del 2014. Señor Julián, ¿me puede describir, ya que usted no hacía parte de la zona de emulsión, cómo es la operación y quiénes son los que manipulan este producto de emulsión para la operación que ustedes desarrollaban? Sí, señor. Bueno, la preparación de la emulsión de voladura de la mina del Cerrejón implica un proceso preciso y seguro. La emulsión es una mezcla de nitrato de amonio y combustible, que generalmente es diésel. Esta mezcla se combina el nitrato de amonio y el combustible para crear algo llamado ANFO, que es la mezcla que actúa como principal explosivo. La preparación, el ANFO, se mezcla para crear una emulsión, se mezcla con otros agentes estabilizantes para mejorar su seguridad y efectividad. Una vez está preparado, estos se cargan los agujeros de perforación cuidadosamente y previamente. La detonación se inserta en detonadores en la emulsión para asegurar la detonación controlada y eficiente. Este proceso es crucial para asegurar que la voladura se realice de manera efectiva y permita el acceso al carbón de la mina. Señor Julián, ¿nos puede compartir si dentro de las instalaciones de minas del carbón del Cerrejón Limited había personal de Indumil desarrollando actividades en una planta de producción? Sí, señor. No, así estaría muy bien. Su testigo. Listo. ¿Usted me puede indicar cuáles eran sus funciones en su cargo? Sí, señor. ¿Me
¿Me las pueden mencionar? Dentro de esto estaba coordinar el movimiento de la maquinaria y la infraestructura, así como el retiro de los excesos de la voladora y el transporte del material de cargas, del material del cargo, perdón, para la exportación. ¿Me puede indicar quiénes son los encargados de la explotación de la emulsión? No, señora. No tiene conocimiento. No. ¿Por qué no tiene conocimiento sobre esto si estaba presente en los campos del Cerrejón? Sí, señora, porque es que yo directamente no tenía nada que ver con la voladora. Yo solo preparo el terreno y organizo la maquinaria para producir, para que esté listo para la voladora. Exacto, pero si me dices que preparas el terreno se prepara para la explotación. ¿Cómo me indicas que no conoces quién hace la explotación? Sí, señora, como le digo, yo solo manejo la maquinaria y ya, como tal, el producto y los excesos que quedan después de la voladora. Yo directamente con el material explosivo no tengo ningún tipo de contacto, ni mi equipo de trabajo. Ok. Al mencionar que conocía al personal de Indumil, ¿qué ejercicios hacían ellos o qué funciones tenían ellos? ¿Usted que conocía al personal de Indumil? Sí lo mencionó. Que los había visto. Sí lo mencionaste. O bueno, cuando los viste, ¿viste las funciones de ellos? ¿O qué desempeñaban en el territorio del Cerrejón? No, No los conoces. Por último, las personas que están dentro de Indumil y en esa zona norte, ¿a quién correspondían? ¿Al Cerrejón o a Indumil? ¿Me puede repetir la pregunta? Las personas que están dentro del Cerrejón, ahí en la planta y en los campos abiertos, ¿usted nos puede indicar estos tipos de personas si eran de Indumil o eran del Cerrejón o eran de ambas partes? Bueno, dentro de la mina cielo abierto solo se encontraba personal autorizado, generalmente de la maquinaria. Y las personas de Indumil, pero no sé qué función desempeñaban dentro de la. Ok, o sea, no te dabas cuenta quién hacía la explotación. Perdón, compañera, la relevancia de la pregunta, ¿cuál es? Que él me indique quién hacía la explotación. O sea, si él estaba haciendo como él veía la presencia de las personas, si pudo evidenciar quién hacía la explotación. Eso. ¿Quién es el responsable? De su testigo establecieron que eran técnicos explosivos. Bueno, Sí. no me acuerdo cómo se llama. Entonces esa pregunta fue resuelta por su mismo testigo. Sí, lo que quiero hacer con esta pregunta es corroborar con el testigo de la DIAN que nos indique que quien hace la voladura es el personal. Listo, y la relevancia de la respuesta es. Para confirmar nuestra postura. ¿Y su postura es? Que la explosión es la responsabilidad de Indumil. ¿Y eso está relacionado con el material Porque al evidenciar de quién es en potestad de quién está esa explosión, podemos definir si es un hecho generador de IVA el autoconsumo de esa emulsión. ¿Pero acaso ustedes mismos establecieron que fue un contrato de coproducción? Es un contrato de coproducción, pero como lo menciona en el artículo 421b, se vuelve hecho generador de IVA cuando yo saque mis propios, por decirlo así, mis propios inventarios que estoy manejando y que tengo a cargo yo. Por eso es la finalidad de mi pregunta. Listo. No. Listo ya. Yo no tengo más. Listo, ya terminamos acá. Porque ya tenemos. Vamos a terminar en este momento lo que va a ser la etapa de alegatos, ¿sí? Por tema de tiempo, no vamos a hacer alegatos de conclusión. ¿Igual que No, ya vamos a terminar por acá. Por varias cosas, una moción de tiempo y demás cosas acá que tenemos que hablar. ¿Listos? Entonces, me permito, que ya, sí.
Voy a hacer un ejercicio un poco sencillo. Por favor, los abogados, así, por favor. Gracias. Listos. No, primero quiero escuchar a las personas del Ministerio Público. Ministerio Público, por favor, su intervención puntual, breve y al grano. Gracias. De acuerdo a lo anteriormente escuchado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, determinamos que hubo falencias por parte de los dos bandos, de la parte del contribuyente en materia de pruebas y de los testigos respectivos, donde no hubo una total claridad acerca de la posición donde se iba a defender por parte de este. A su vez, por parte de la DIAN, identificamos que aunque buscan defender el artículo 421 del literal B, con sus respectivas evidencias y respectivos testigos, no logra dar como esa suficiente solidez normativa para poder demostrar su punto. Por tal motivo, declaramos en este caso como posición para que el juez tome la decisión. Podríamos listo, sí, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo ya procedo aquí a hablar, ¿cierto? Y digamos que en algo yo tengo que dar razón a las personas del Ministerio Público. Todos fallaron de una forma épica. ¿Sí? Fue divertido. ¿Sí? Este trabajo me divierte. Agradezco al profesor Gerson por brindarme esta oportunidad esta noche. Yo les comento una cosa. Dentro de los fallos hubo varios y se dieron cuenta desde el momento de la apertura. ¿Sí? Hay varias, exceso de confianza. Y el exceso de confianza es algo complicado porque por lo menos ese equipo demandante en los alegatos de apertura quisieron dar un contexto tan amplio que se olvidaron del centro de las pruebas. Que cuando la compañera de pruebas quiso aportar qué pena esto no va, qué pena esto no va, qué pena esto no va, ¿cierto? Y lo cual pues presentó que justo frente mío se le evidenció la molestia muy fuerte de tener que reconfigurar su presentación en relación de lo que ella no podía hacer. Es complicado, ¿cierto? Lo primero. Lo segundo, cuando ya se llega, y vuelvo a repetir, cuando se llega a una sentencia para algo, una segunda instancia, es porque llegó un fallo de primera. Y ustedes nunca anunciaron qué querían con relación de eso, y si no, hasta que yo pregunté. ¿Vamos claros? Ahora bien, señores de la DIAN, dentro de las pretensiones, digamos que el compañero sí dijo, oiga, nosotros buscamos la revocación del fallo de sentencia, ¿cierto? Porfa, ¿me dices cuál es el fallo de la sentencia que están buscando revocar? El declarar las correcciones. No. Replanteo la pregunta. Hubo una sentencia, ¿cierto? Listo. ¿Quién y cómo? O sea, desde una sentencia, ¿qué sentencia ustedes están revocando? Es que yo quiero que revoquen la sentencia. ¿Cuál? Ok. La sentencia 25.153 del Consejo de Estado. ¿Usted cómo va a solicitar la revocación de un fallo de segunda instancia? No, fallaron en ese sentido. Unos no dijeron lo que querían y los otros dijeron lo que querían, pero lo dijeron mal. Y el impuesto en la justicia rogada. Es decir, si usted tiene 2 puntos y yo digo, uy, este más se puede ganar 5, yo solamente le voy a dar los 2 puntos que él pidió. No le voy a dar más. Y eso es lo que pasa, en el tema tributario. ¿Listos?
Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente, que esto sí fue lo primero que yo vi, que aquí yo lo marqué y dije, no, porque es que resulta que yo le puedo decir, viejo, la sentencia yo no se la puedo revocar, y hasta luego, porque es segunda instancia. Pero tampoco les podría dar la razón a ustedes, porque ustedes tampoco dijeron que era lo que querían revocar. ¿Sí? Yo quiero un restablecimiento del derecho por esto y esto y esto y esto, listo, pero ¿qué pasó con la primera instancia? O sea, aquí se confirma o se revoca una sentencia de segunda y primera instancia. ¿No se hace más? ¿Vamos claros? Lo segundo, el tema del tratamiento, estamos hablando de un tratamiento de IVA y aquí tendría que fallar dos cosas. Uno, la demostración de un inventario. La demostración del inventario está dado por el artículo 60 del Estatuto Tributario, que lo define como todo aquello que es móvil, es decir, todo lo que aquello sea susceptible para venderlo. ¿Sí? La DIAN dice, oiga, hay un contrato aparte por el cual estoy estableciendo que esa mercancía es un producto para la venta. Y ustedes, claro, ustedes lo que se equivocaron, señores demandantes, es en el no lograr establecer ni siquiera desde el principio contable, demostrar que no era un inventario. Porque ustedes comenzaron a decir, oiga, es que yo tengo este producto, lo utilizamos, se consume, ¿cierto? Pero que este producto no lo tengo para una venta, sino porque está destinado para una explotación de alguien que tiene un monopolio que es el indumio. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? O sea, lo que yo entiendo es que su merced, bueno, quiere decir de que eso no se podía llevar al inventario. Pero es que, bueno, yo trabajo en una empresa de vigilancia y digamos, llevamos el mismo proceso pero con la dotación y a nosotros sí nos lo hacían llevar al inventario y el inventario luego al consumo para entregarlo a los empleados. Pero es un tema, pero es que mira una cosa, usted está diciendo, oiga, es que yo tengo una regulación que me obliga a hacer esto. No es una práctica. ¿Sí me sigues? Pero de todas formas debíamos llevarlo también a un inventario para llevarlo a un control. Pero puede haberlo llevado a un activo fijo y un activo fijo a través de plaqueteado se puede también tener un control. Pero estaba en el activo. Pues si lo lleva al inventario y lo tengo propiamente aquí, pues no es un activo. Sí, por eso. ¿Es un activo estimado para la venta? No. Entonces, ¿por qué lo lleva al inventario? Para llevarlo al Listo, y el IVA en la adquisición de un inventario, ¿qué pasa? bajo el mayor valor del activo. Un IVA en inventario, replanteo la pregunta, un inventario, el IVA pagado de la ok, listo, muy bien, hacen el análisis del 488, 485, toda la vaina, ¿listos? Entonces, en relación de esto, en sentencia se revoca el fallo de primera instancia, es decir, gana la DIAN. Gracias. Reclamaciones con él. Muchas gracias. Bueno, chicos, acá pasó muchas cosas de lo que yo les había mencionado. Yo les dije a los contribuyentes, no se confíen. Siempre se los dije. Les dije que ser contribuyentes o escoger al contribuyente, pues claramente, entre comillas, estaban ya ganados porque no había de ganar. Pero sucedió lo que les había mencionado. No se confíen, no se confíen. Ahora, dices que no remataron con los alegatos de conclusión. ¿Estás alegando que no hubo conclusión cuando han ganado? Hay que tener muy claro que yo les había mencionado que si en algún momento el juez siente de que ya prácticamente tomó una decisión, no tiene necesidad ni siquiera de terminar los medios de prueba ni escuchar los alegatos de conclusión. Desen por bien servidos. O sea, desen por bien servidos. ¿Listo? Bien. Chicos, yo quedé muy pro con ustedes. Todo lo que les tumbaron en temas de medios de prueba. Y hasta pudieron haber tenido una muy buena defensa.
Les insistí en los alegatos de apertura, todos dicen que Es que, ¿sabes qué pasó? Que como ella leyó tanto y cuando el juez la intervinió, ella se puso muy nerviosa. Entonces ella lo que debe haber hecho en ese momento fue listo, ok, no leo más esto y me paso a leer los alegatos, a leer los medios de prueba, porque todos estaban explícitos, solo que ella se puso muy nerviosa no, y como que se mencionó los que se le vino a la memoria. Cuando yo los vi, ustedes los tenían. Además, Sí, sí, es externo. entonces pues ella tenía recordación. ¿no? Y nosotros los vimos. Ahí está. Ahí está. Pero simplemente tocó comenzar a esto no, esto no, esto no. Ahora bien, listo, estamos en un ejercicio académico, ya logramos tener un fallo en el ejercicio académico, los de la administración tributaria ganaron, donde yo hubiese sido el juez, no, la verdad, yo hubiese suspendido el juicio. Yo hubiese suspendido el juicio, pero bueno, ya hay un fallo y yo lo tengo que respetar y la dinámica se tiene que respetar. Pero pues yo sí tengo que dar la valoración de lo que yo vi en el juicio. Profe, pero también créame que para nosotros, no, sino que pues quiero aclarar que para nosotros era la primera vez, no sabíamos, vimos unos videos en que, pero pues realmente era la primera vez. Pues sí, es la primera vez que yo veo un juicio un poco flojo, porque yo ya llevo esto hace rato. La primera vez duele, sí. Él me ha acompañado en varios juicios y las comparaciones son de esas, pero bueno, no nos vamos a extender en esto. Como ustedes fueron los ganadores, a ustedes les voy a otorgar una nota de 4 y ustedes van a tener una nota de 3.5. ¿Listo? Bueno chicos, muchas gracias por todo. Parece para promediar. Ustedes mirarán en la plataforma cuando sea. Bueno chicos, muchas gracias por todo. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días en la sesión de educación.